Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a encontrarnos una vez más para trabajar sobre algunas ideas, algunos conceptos y reflexiones sobre la materia pedagogía, ¿no? Bueno, estamos dentro de la unidad número 2, seguimos dentro de la unidad número 2 y vamos a ver un tema más hoy, uno solo que tiene varias partes, ¿no? Que es el tema de los fines de la educación. Hemos visto ya, para hacer un recorrido, ¿no? Hemos visto el origen de la palabra educación, después trabajamos sobre una definición, varias definiciones de educación en realidad, y después nos concentramos en analizar el concepto de educación y lo fuimos como desglosando por partes. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a avanzar y vamos a trabajar sobre los fines de la educación o también llamados los fines educativos. Nosotros cuando hablamos de educación podemos hablar de ideales de vida de la educación y esos son más generales, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos ya de fines educativos o de fines de la educación, vamos a referirnos a objetivos dentro de la educación que son más precisos, que son más delimitados, ¿sí? Entonces, tienen como una caracterización estos fines de la educación o fines educativos, que son fines universales, es decir, para todas las realidades, que tratan de atravesar a todas las culturas, a todas las ideologías, etcétera, y formas de vida. Por eso en ese sentido decimos universales, ¿no? Que su alcance no es para ninguno en particular, sino en general para todos. Hablamos de los fines educativos, que por supuesto pueden ir variando porque son dinámicos, pero estos son aquellos que se vienen conservando, ¿no es cierto?, desde muy antiguo hasta ahora, ¿no? Entonces sintetizamos con este listado, por así decirlo, de fines que vamos a ver. Por supuesto, después cada cultura, cada región, cada país va a tener, por así decirlo, y eso se va a ver reflejado en sus leyes, en sus reglamentaciones, va a ver como sus propios fines, ¿no? Que tiene, y eso es natural, eso es normal y es esperable. Estos que estamos por hablar ahora son fines universales, son objetivos, ¿sí? No dependen de un sujeto o de que un sujeto lo considere o no, ¿no? En ese sentido decimos que son objetivos, ¿sí? Van más allá de los sujetos. Son diversos porque van a ver que no vamos a encontrar que hay un solo fin, ¿no? Sino diversos. Eh, Porque es diversa la misma sociedad, es diversa la comunidad, porque diversos son los hombres. Entonces los fines educativos también son diversos, van a ver, si bien podemos encontrar por supuesto relaciones y conexiones, decimos que hay una diversidad de objetivos o de fines de la educación. Y son permanentes. Si bien son dinámicos, se mueven, ¿sí? Se transforman, pero son permanentes, ¿sí? Están siempre presentes. Bien, vamos a también decir, ustedes se van a encontrar en el texto, ¿cierto? Que los fines podemos, a manera de organizarlos y de estructurarlos, por así decirlo, vamos a podemos hacer distintas divisiones, pero hay una división que se suele hacer que es por referencia a su objeto, se llama, ¿no? Referencia a su objeto, y pueden ser de dos clases, dos tipos de fines. Pueden ser aquellos que vamos a llamar fines educativos inmanentes, ahí rápido anoten esta palabrita y directo al diccionario a buscar esta palabra. Siempre recomiendo buscar, siempre cuando uno busca diccionarios, buscar diccionarios generales, ¿sí? Pero después también algunos específicos, ¿sí? Algunos específicos del área. Acá en este caso pueden buscar en el área de filosofía o en el área de pedagogía, ¿sí? Diccionarios específicos. Entonces, inmanente, a ver la palabra inmanencia, ¿qué significa? Le dejo como tareita.
Y también pueden ser trascendentes o trascendentales. ¿Tá? Bueno, los fines inmanentes en general se van a referir a la vida humana en su singularidad, a cada persona como un ser singular, es decir, al desarrollo de cada uno como individuo y como persona singularmente, inmanente. Y los trascendentales, que van más allá de la propia persona, se refieren a los fines que tienen que ver con la sociedad y con la cultura. Entonces, vamos a nombrar ahora 5 fines y vamos a explicar un poquito de cada uno. Ustedes después, ¿qué van a hacer con la lectura? Bueno, van a tomar fin por fin, van a leer, subrayar y ahora les voy a dar otra clave de lectura. Los fines, que acá, por lo menos desde este autor lo estamos trabajando, ustedes lo tienen ahí a Lorenzo Luzuriaga, va a hablar del fin político, el fin social, el fin cultural, individual y vital. Dicho así estos 5, y teniendo en cuenta la clasificación que recién hacíamos, podemos decir que dentro de los fines inmanentes, recuerden, singular a la persona, vamos a tener el fin individual y el fin vital, ¿sí? Y dentro de los trascendentes, el político, el social y el cultural. Bueno, vamos al primer fin y van a ver cómo en realidad vamos a relacionar, porque por ejemplo, el fin, los tres, vamos a comenzar por los fines trascendentes, ¿sí? El político, el social y el cultural están en estrecha relación, ¿sí? Bueno, dice el autor que el fin más antiguo que se registra de la educación es el fin político. Y acá les voy a dar una clave para todos los fines cuando ustedes ahora hagan la síntesis. Cada texto ustedes van a tener el desarrollo y en el desarrollo van a tener una parte general como síntesis de todo el texto, en realidad de una generalidad del punto que se está tratando, y después van a ver que tienen, como van a ir apareciendo varios autores, ¿sí? No se asusten con tantos autores, calmados, porque el autor que está diciendo está, al traer a los autores y algunos pensamientos del autor, está corroborando lo que él está diciendo, está acentuando o está diciendo algo nuevo a partir de lo que está diciendo ese autor. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, por cada punto, tomar una apreciación general, global, de qué se trata el fin político, social, etc. Y después tomen los autores que van apareciendo una idea, es decir, una pequeña síntesis lo que se saca de ese autor. Entonces, tenemos, por un lado, el análisis general del fin y después la particularidad visto desde cada autor. ¿Tá? Entonces, para que no se mareen con tantos nombres y puedan hacer un ejercicio más productivo, ¿no? Bueno, el fin político, yo le decía recién, que es el fin como más antiguo. Ahí van a ver que va desarrollando por partes en la historia y va a arrancar por la antigüedad con Platón, con Aristóteles, después va a ser un salto a la modernidad y hasta la contemporaneidad, que son los bloques, las partes de la historia, ¿sí? Bueno, desde la antigüedad, cuando hablamos de fin político, nos estamos refiriendo a fin político, pero finalidad política no en sentido partidista, ¿sí? O refiriéndonos a un partido político, a un color o una ideología política, ¿no? Vamos a separar, cuando hablamos de fin político de la educación, nos referimos en sentido general de la política como esa búsqueda del bien común, ¿no? Como ciudadanos, que decían, por ejemplo, Aristóteles, como ciudadanos políticos que somos, es decir, cuando decimos ciudadanos políticos o políticos, nos referimos, incluso él habla de los hombres o el hombre como un sum politicón, como un animal político, ¿no? Que tiene razón y que vive en una sociedad. Es un polités, es un ciudadano, ¿no? Entonces, acá está hablando de política en sentido general, ¿no? Se está refiriendo a la vida pública en una sociedad y en un estado, no de un partido en particular, ¿sí? Bueno,
Em, Todos estos autores en la antigüedad relacionan a la educación como el medio para poder vivir en un estado y en una ciudad política. La educación va a ser justamente la que me va a permitir ser un ciudadano comprometido con esa sociedad. Y el Estado es o encuentra en la educación el mejor, el más preciado medio, instrumento para poder llevar, por así decirlo, la vida política. Por medio de la educación, el Estado incluso se puede desarrollar y conservar. Entonces, por eso es tan importante las políticas educativas que se hacen, porque se toman a la educación justamente como ese lugar privilegiado para aprender a ser ciudadanos y a conservar la vida del Estado. Por eso es tan importante, por eso es tan importante tener en cuenta que la educación tiene un fin político, no relacionarlo con la parte de los partidos políticos, pero sí con esta responsabilidad, este compromiso de formar al ciudadano y un ciudadano que transforma a la sociedad y a la vida política. Bueno, ustedes van a profundizar más ese punto, yo tengo que ir un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, el fin social, vamos a relacionarlo ahora también con el fin individual, que si bien es inmanente, vamos a relacionar. El fin social se empezó a trabajar en realidad más o menos recién en la modernidad, con un autor llamado Pestalozzi. Es decir, hicimos un salto en la historia. No se consideraba al inicio de los tiempos de la educación al fin social como un fin educativo, ¿no? Porque estaba enfocado todo más a el desarrollo de la persona, del individuo. Sin embargo, sobre todo en la modernidad, cuando se empieza a romper este espacio de individualidad, se identifica a la escuela y a la educación, ya con el advenimiento justamente de la escuela, como un espacio para la socialización. Y nosotros como sociedad y la educación no se va a encargar de formar al hombre solo como individuo aislado, sino justamente un hombre, una persona que para vivir en sociedad tiene que aprender a convivir, ¿no? A convivir. Entonces, el fin social de la educación es muy importante, ¿sí? Muy importante. Va a decir un autor que ustedes van a encontrar ahí, Paul Nator, dice, toda educación es por un lado comunal, la comunidad, por otro lado individual, las dos cosas, ¿no? La consideración solamente individual es abstracción. La comprensión completa de la educación es la educación como educación social. Esta incluye lo individual como también lo social, ¿no? Entonces es tan importante y por eso el papel de la escuela, ahora hablando ya de una institución física, ¿no? El papel de la escuela es tan importante. Y por eso una de las cosas que en estos tiempos de virtualidad más está costando con el tema de la pandemia es justamente esta cuestión de la socialización, ¿no? De ser con el otro, de la mirada del otro, de compartir con otro el camino y el proceso. Yo puedo aprender muchas cosas solo, individualmente, en la vida en general, pero yo me puedo descubrir a mí mismo, puedo descubrir quién realmente soy en relación con los otros. Por eso es tan importante la socialización. Bueno, por otro lado, el fin cultural, estamos dentro de los fines trascendentales. Bueno, acá es un tema que también siempre se trabaja mucho, de esta relación entre educación y cultura. Donde siempre decimos que la educación, por así decirlo, es la transformadora de la cultura. A su vez también la educación, por así decirlo, se abastece de la cultura, ¿no? Hay una retroalimentación entre educación y cultura. Y me parece muy interesante verlo así, ¿no? Porque va a depender mucho acá de la idea que tenga de educación, pero también de la idea que tengo de cultura.
Uno de los teóricos de la cultura, Sprenger, dice: la cultura es el conjunto de productos con sentido que existen en un tiempo determinado para un grupo humano, ¿no? Bueno, esos productos, por decirlo, ¿quién produce la pregunta, no? Los hombres. Y la educación va a ser ese medio. Después va a decir Sprenger también: la educación, según Sprenger, es aquella actividad cultural dirigida a la esencial formación personal del sujeto. La educación como una actividad de la cultura para la formación del sujeto. La educación, conforme a la cultura, dice, no se limita a la asimilación de bienes y productos, en este caso culturales, sino que también tiene una función normativa y transformadora, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el lugar de la sociedad, de la educación, perdón, en la sociedad y en relación a la cultura, ¿no? Porque en ella gestamos, en la sociedad, gestamos una sociedad con bienes culturales. Y otra vez es la educación, ¿no es cierto?, la encargada de ello. Y dice, con esto cierro esta parte, Ortega y Gasset, ¿sí? Dice: la cultura es el sistema vital de las ideas en cada tiempo, ¿no? En cada época. Bueno, vamos atravesando distintos momentos históricos, y estos momentos históricos tienen particularidades en cuanto al ser cultural. Y bueno, la educación va haciendo ese esfuerzo siempre de adaptación, de readaptación, que es una forma de supervivencia, ¿tá? Bueno, y me voy a referir ahora a los dos últimos puntos, fines, que vamos a identificar como esos fines inmanentes, que es el individual y el vital. Y acá el individual voy a relacionar con el social, ¿no es cierto? A ver, primero, el fin individual. Nosotros, por medio de la educación, buscamos formar, educar al individuo en su singularidad, como un ser único e irrepetible. Pero un individuo que no vive en el anonimato o como una cosa, un individuo como persona, es decir, autoconsciente de quién es, buscador de su propio destino en esta historia. Y la educación es el gran medio, la gran, responsable en la formación del hombre como individuo persona, en su conciencia de ser hombre, en su desarrollo, buscamos su desarrollo personal, que nosotros ponemos como un camino de perfeccionamiento, ¿no? Sentido de camino de realización del hombre por sí mismo, para sí mismo, pero no encerrado en su ser individuo, sino en relación con otros. Por eso estos dos fines se complementan muy bien, porque en realidad uno completa al otro. Buscamos al individuo como ser singular, único, irrepetible, pero no encerrado en sí mismo, sino en relación con otros. Y el fin vital se refiere, la palabra lo indica, a la vida del hombre, es decir, la educación lo que busca es justamente el desarrollo de la vida del hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, dice, el autor dice: la educación se dirige a la vida total del hombre y trata de encaminarla, acrecentarla o facilitarla en todas sus manifestaciones. Esto incluye, cuando decimos vital, no solo el aspecto biológico del hombre, obviamente, sino también a su ser espiritual, cultural del hombre, ¿no? Entonces, lo que busca la educación es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida del hombre en esta historia. Estaba buscando una frase que me gustó mucho, ¿no?, que dice, del pensamiento de Dewey: la educación se refiere a la vida para hacer a la vida mejor. La educación es un proceso de vida que rehace la vida. Bueno, y en eso está la magia también y el desafío de nosotros los educadores, de no imponer nuestros propios ideales, nuestros propios planes, ¿sí? Nosotros no
hacemos el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro, pero no para dirigir su vida de acuerdo a mis criterios o a mi cosmovisión. Buscamos la libertad, la autonomía del otro, el desarrollo personal del otro. Bueno, estos son los fines, se pueden decir más cosas, pero no quiero pasarme los 20-25 minutos de video. Les animo a seguir profundizando, tomarnos esta semana para trabajar estos conceptos, ¿sí? Masticarlos un poquito, vamos paso a paso, ¿sí? Y espero que les vaya bien. Cualquier duda o consulta, ya saben, avisan, profe, nos encontramos, vemos alguna tutoría y charlamos. Muchísimas gracias.